yo soy Laura Murillo Velarde, trabajo actualmente en una empresa de la que os voy a contar un poquito más luego, sobre todo porque me interesa muchísimo que tengáis contexto de por qué hacemos las cosas, porque muchas veces es importante el no hacer las cosas simplemente porque hay alguien en la industria haciéndolas o porque en muchos sitios se está oyendo y es muy mainstream que tienes que hacer no sé qué, sino hacer las cosas realmente en el momento en que las necesitas y porque realmente las necesitas. Y gran parte de mi charla va a ir precisamente de un poco contar cómo ha sido nuestro proceso, de cómo hemos ido creciendo y qué hemos ido metiendo cuando lo hemos ido necesitando, cuando creíamos que realmente aportaba más valor. Entonces, por eso luego os contaré un poquito más y os daré un poquito más de contexto de la empresa en la que trabajo, que se llama SIGTAG, donde actualmente trabajo como ingeniera de sistemas. Yo realmente mi perfil desde siempre llevo más de 16 años trabajando en la industria, pero principalmente más en roles de desarrollo. Y de hecho, antes de ser ingeniera de sistemas aquí en la empresa, en esta empresa llevo realmente 7 años trabajando, pero antes era pues, desarrolladora, líder técnico y decidí dar el salto un poco al lado más oscuro de sistemas porque me gustaba mucho. Al final también estaba muy cerca del equipo de sistemas, el equipo de sistemas necesitaba manos y a mí me apetecía mucho más el poder profundizar y aprender mucho más también de esas tecnologías. Además, desde hace como 5 años ya creo, tengo un reconocimiento que ofrece Google, que es el de Google Developer Expert. Es un reconocimiento que otorga Google a gente de la comunidad que tiene conocimiento en algunas de las áreas en las que Google está involucrado, como puede ser desarrollo web, como puede ser Google Cloud, que es mi caso, Flutter, cosas así, y que además intentamos colaborar con comunidades compartiendo ese conocimiento. Y es una de las cosas que a mí además me apasiona y me encanta. De todo lo que yo voy aprendiendo por el camino, pues intento compartirlo. Intento compartirlo hasta tal extremo que la última parte de la presentación que os voy a enseñar son cosas que estamos poniendo en producción esta semana, justo. Entonces, me gusta compartirlo al momento. Tenéis ahí mi Twitter, Laura_Morillo. También, bueno, al final de la presentación tengo el email. Cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queráis comentar o lo que sea, pues podéis escribirme, sentíos libres. A veces tardo un poco, bueno, ya yo lo sigo llamando ahí Twitter, aunque ya sea ex, lo siento mucho, Elon Musk. Es que lo de poner una X ahí, si no, creo que no queda muy bien. Podéis contactarme, a veces tardo un poquito en contestar, pero intentaré contestar y si no os contesto, sentíos libres de insistir un poco, que a lo mejor se me ha pasado. Como decía, quiero dar un poco de contexto. Además, valga la redundancia. ¿Por qué valga la redundancia? Porque, bueno, he comentado, trabajo en SIGTAG, que es precisamente una empresa de publicidad contextual. Se define, pues bueno, como empresa líder en publicidad contextual en Europa y en Latinoamérica, y lo que buscamos es, con la tecnología que estamos creando, basándonos en inteligencia artificial, poder intentar revolucionar el mundo de la publicidad para que los anuncios que se os salgan no sean molestos siempre, simplemente porque has hecho clic aquí y a partir de este momento te persigo por los siglos de los siglos porque eres tú y has visto este producto y por si acaso me lo compras. Pues en lugar de perseguir al usuario en base a eso, lo que intentamos es que la publicidad que salga esté basada en lo que está viendo el usuario, intentar determinar qué puede interesarte en base a ese contexto. De aquí lo que sacamos un poco, ¿no? Si esto quiere funcionar, es una de las cosas que me interesa que sepáis a nivel un poco pues esto de en lo que se basa nuestro negocio, que vamos a tener dentro de estos flujos dos como líneas independientes, va a haber más, pero en esta charla quería simplemente que se os queden dos líneas diferentes. Por un lado está todo lo que es cómo funciona la industria para poder servir anuncios. Y eso a mí cuando empecé a trabajar me parecía un mundo interesantísimo porque descubrí que lo que está pasando es que en tiempo real, cada vez que yo visito una página, se está haciendo una subasta para determinar a ti como usuario cuál es el anuncio que te tengo que poner, quién está dispuesto a pagar más por ponerte un anuncio y todo eso está teniendo que pasar obviamente en tiempo real y en cuestión de milisegundos. Porque si te esperas un segundo arriba, un segundo abajo, el usuario lo mismo ya ha hecho scroll, ya se ha ido a otra página, ha clicado un enlace y entonces ya da igual que te ponga un anuncio porque no lo vas a ver. Eso es un poco lo que en la industria se llama el real-time bidding, ese proceso de que se producen subastas en tiempo real. Y es por lo que para nosotros los tiempos de latencia son algo sumamente importantes y además también la carga que tenemos. Actualmente, con datos del mes de septiembre,
estamos haciendo 83.000 millones de subastas mensuales. Y el 95% de nuestras respuestas tienen que estar por debajo de un segundo. Eso va a significar que para nosotros los tiempos de latencia en estos flujos son críticos y tenemos que siempre tener un ojo puesto en que no estemos afectando a ello y en cómo podemos mejorarlos. Por eso va a venir muy de la mano de cómo acercamos realmente nuestra tecnología lo más cerca posible del usuario final. Luego, sin embargo, tendremos otra parte que para nosotros realmente es muy importante para el core de la empresa, porque es todas las herramientas que están relacionadas con cómo procesamos la información del contexto del usuario, donde tenemos a nuestro equipo de Data Science que trabaja con sus propias herramientas, creando sus propios modelos de aprendizaje. Es información muy valiosa para la empresa, pero los tiempos de respuesta aquí no son tan críticos. Entonces, tenemos un poco esos dos flujos. Vamos a ver un poco ahora la infraestructura, las tecnologías con las que hemos ido trabajando y cómo nosotros hemos ido metiendo esas diferentes tecnologías. Cuando yo empecé a trabajar, estábamos precisamente en la migración de, se había hecho, SIGTAG ya existía, tenía un primer prototipo que era un monolito hecho en PHP, que estaba sobre máquinas simplemente de OVH, ya se había visto un poco qué funcionaba y qué no, y se quería empezar a poner una tecnología un poco más estable, ya curando esa información que sabíamos que era válida y ya empezando a partir un poco en microservicios, teniendo ya un poco esa idea mayor de cuáles eran esas ramas y esas líneas de trabajo que la empresa tenía. Pero cuando yo entré era toda Europa. La empresa es una empresa que fue fundada por dos socios españoles que trabajaban en Google y los primeros sitios y las primeras áreas de negocio que se fueron abriendo fueron todas en Europa, España, Francia, Italia. Eso lo bueno es que a nivel infraestructura pues nos simplificaba mucho la película, porque no teníamos que preocuparnos mucho por diferentes regiones, simplemente decidimos, vale, pues queremos estar en un sitio cercano, pues cogimos una de las regiones, en este caso Bélgica, que está bastante céntrica en Europa, y los tiempos de latencia realmente a las diferentes regiones con las que jugábamos, pues eran bastante aceptables. Además, como no teníamos mucha necesidad de complicarnos las cosas, pues empezamos con simplemente incluso un clúster de Kubernetes, y sobre ese clúster de Kubernetes desplegábamos todos los servicios relacionados con las diferentes cargas, tanto la parte de servir publicidad como la parte relacionada con la contextualización. Y luego pues todas las herramientas alrededor que necesitábamos. Pues nuestro clúster de Kubernetes necesitaba una base de datos, en nuestro caso pues decidimos tirar por MongoDB, que nos funcionaba bien, entonces teníamos que montar nuestro clúster de Mongo. Necesitábamos, porque precisamente en un entorno donde los tiempos de respuesta son tan críticos, una capa de caché bastante fuerte, entonces por eso para nosotros Redis también ha sido una herramienta imprescindible desde casi el principio. Utilizábamos también Kafka para poder procesar mensajes, tanto en algunos puntos comunicación entre microservicios, pero también lo utilizamos mucho para obtener información de qué está pasando dentro de los servicios. Entonces, hay servicios que hacen un gran uso de generar muchísimos mensajes por segundo, indicando estoy recibiendo una subasta, he lanzado la subasta a los terceros, me ha empujado, no me ha empujado con tanto dinero, se ha llegado a hacer una impresión de este anuncio. Todo eso lo vamos generando en base a eventos que después podemos procesar dentro de tareas que ejecutamos de clústeres de Spark. Y con eso pues podemos volcar la información también en Druid, sacándola también de Spark, que al final es una herramienta que nos permite hacer analítica y obtener toda la información también que necesitamos, tanto a nivel BI para tomar nuevas decisiones, etc. Para todo esto, entonces, lo primero que empezamos a hacer y que siempre hemos intentado mantener en la cabeza es pensar cuánto podemos abarcar y cuánto no. Y es una de mis primeras recomendaciones. Ayer, de hecho, hablaba con, creo que no está por aquí, pero está por el evento, con Eduardo Ferro, de contratar productos y coger cosas. Cuando te decides a contratar una herramienta, estás asumiendo, obviamente, una cierta serie de limitaciones, en qué versiones puedes mantener o cuáles no,
pero a la vez esas obligaciones pueden ser incluso positivas muchas veces, porque te va a evitar el hecho de que no puedo tener una versión del año catapum que tiene unos agujeros de seguridad de la leche, porque la propia herramienta te va a obligar. Hay veces que no es posible, hay veces que el coste va a ser inasumible. Nosotros por eso acabamos dividiendo en, teníamos servicios donde lo teníamos clarísimo, GKE. GKE es el cluster de Kubernetes de Google, nosotros usamos para todo la nube de Google. No nos planteamos en ningún momento pensar, no, voy a cogerme mis máquinas virtuales y voy a gestionar un clúster de Kubernetes, porque con el coste que tiene realmente el servicio, me estoy ahorrando muchísimo tiempo. Nos pasaba lo mismo con el clúster de Spark. Para el clúster de Spark, Google Cloud ofrece otro servicio que es Dataproc. Pues yo no quiero tener que preocuparme de gestionar el propio clúster, ya tengo bastante con gestionar lo que va a ir dentro. Sin embargo, hay otras herramientas que, aunque sí que existen servicios para poder utilizarlo, tenemos para Kafka, por ejemplo, en lugar de Kafka estuvimos evaluando la opción de Google Cloud, que es PubSub, por ejemplo, o también Redis, hay también alternativas. Sin embargo, en muchas de estas cosas, precisamente por ese volumen tan grande nosotros que tenemos que gestionar de tráfico y de mensajes y demás, las facturas se te van bastante de madre. Entonces, en esos casos sí que nos compensa el irnos a tener que nosotros mantener y gestionar una propia solución hosteada simplemente utilizando máquinas virtuales. Sin embargo, esto es algo que nosotros día a día seguimos evaluando y evolucionando. Cada vez que vamos creciendo y vamos viendo, oye, pues que resulta que cada vez voy necesitando un clúster de Mongo muchísimo más grande. Es que, bueno, no he comentado antes el dato, pero tenía por ahí, a día de hoy tenemos ya contextualizados casi 2.000 millones de URLs que hemos procesado. Entonces, oye, esa base de datos va creciendo mucho, poquito. A lo mejor pues te vas planteando, a lo mejor ya la infraestructura que yo necesito a mano para ir manteniendo eso, se empieza a parecer más el coste también al coste que me da un tercero. Entonces, es algo que aunque a día de hoy lo tenemos montado, seguimos reevaluando, porque si encontramos una solución donde el coste va a ser parecido, pero nos vamos a quitar el mantenimiento nosotros, oye, bienvenido sea, porque al final muchas veces no tenemos en cuenta el coste que necesitamos del trabajo de mantenimiento, de evolución, de actualización de las herramientas, etcétera. En la línea de buscar simplificar, para los clústeres de GKE, directamente de inicio lo que hicimos fue simplemente tirar de la propia interfaz que nos ofrece Google Cloud. Usamos el propio CLI de G-Cloud y con eso directamente le das el comando, lo configuras con los parámetros que quieres, de pues bueno, en qué región queríamos, pues en Europe West, qué versión queremos del clúster, etcétera. Y luego configuramos los node pool. Y esto simplemente, como sabíamos que era algo que en principio no íbamos a tener que andar haciendo de manera repetitiva, pues como, oye, nos vamos a lo más sencillo. Lo ejecuto una vez de esta manera y lo dejo levantado. Guardamos siempre el comando para saber exactamente con qué configuración se ha levantado, pero ni siquiera nos hemos preocupado nos preocupábamos en este punto por realmente tener un sistema súper automatizado de la leche que lo hiciera todo de manera súper automática. Sin embargo, bueno, luego llegas a, tengo que meter las cosas en Kubernetes. En esa misma línea de simplificar, y no sé si habéis estado en la charla justo de antes de la sala 3 hablando un poco de GitOps, nosotros de inicio decidimos que íbamos a tirar simplemente de los YAML de los propios componentes de Kubernetes y que íbamos a tirar de aplicarlos ahí, punto, porque si tienes pocos servicios, si además estás en un único clúster donde solo lo tienes que ejecutar ahí, pues a veces meterte en el follón de gestionar una herramienta de GitOps te mete unas capas de abstracción y unas dificultades que es posible que no sea lo que quieras de primeras. Por eso, de inicio decidimos que simplemente tirábamos con los propios ficheros de los componentes. Para las otras herramientas, pues sí que empezamos ya a meter algo más de automatización, porque bueno, para levantarme el clúster de Mongo no necesito una sola máquina que la levanto una vez, sino que necesito meter múltiples instancias, porque necesitamos tener una cierta replicación. Entonces siempre hemos metido mínimo 3 máquinas de nuestra Mongo. Lo mismo para Redis, también necesitas tener ya diferentes, necesitas
diferentes réplicas y diferentes instancias. Al final, a día de hoy, creo que en el Cluster de Europa ya tenemos 10 instancias de Redis. Levantar esas cosas a mano pues es más doloroso. Por eso, para aquí sí que decidimos que íbamos a meternos pues con Ansible. Simplemente no me voy a meter a contar un poco qué es Ansible, lo tenía aquí por si había alguien que no lo conocía, pero bueno, Ansible es la herramienta que nos permite provisionar y configurar lo que vamos a tener dentro de esas máquinas, de manera que lo hagamos de manera homogénea para todas nuestras máquinas. En nuestro caso lo que definimos es un inventario. Ese inventario va a coger todas las máquinas disponibles dentro de Google Cloud, menos las que tenemos por ahí, se me ha ido a la siguiente, menos aquellas que estén relacionadas con GKE, que GKE, pues como son los clústeres de Kubernetes y esas máquinas las provisiona Google cuando levantamos el clúster, de esas nos olvidamos, interactuamos solo con las demás. Y generamos los playbooks para las diferentes tareas que vamos a querer llevar a cabo. Pues tenemos eso, el clúster de Mongo, que necesita una serie de roles y una serie de tareas que tienen que llevarse a cabo. El rol, que tiene las diferentes tareas de instalación del sistema, de la propia ejecución, de la configuración del firewall, etc. Y ya lo bueno con esto es que, por un lado, usando algunas piezas mucho más manuales y otras más automáticas, pues conseguíamos tener nuestro primer clúster levantado. Ya lo único que nos queda es poder redireccionar el tráfico. En este punto tenemos un único clúster, así que sencillo. Pues tiramos directamente de los componentes que nos da Kubernetes, cogemos un ingress y con eso ya somos capaces de enviar todo nuestro tráfico que necesitamos que vaya a sita.com a ese único clúster de Kubernetes que teníamos levantado y todos los componentes funcionando. Pues genial. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos ahora que esto realmente sea más global y pueda llegar más a usuarios en diferentes puntos? En nuestro caso, la necesidad vino marcada 100% por negocio, porque la empresa decidió que era hora de expandirse a ese LATAM, que luego ponía también como que somos líderes ya en LATAM también. Entonces, fue gracioso porque cuando abrimos México, los tiempos de latencia con las conexiones que posee Google Cloud no son ni tan malas. No son obviamente perfectas, pero podían llegar hasta incluso ser razonables desde Europa. Sin embargo, Brasil era imposible. Las conexiones que había desde Brasil hasta el data center de Europa no te daban para poner anuncios seguro. Entonces, sí que decidimos que nos tocaba empezar a plantear cómo acercábamos la tecnología y qué era lo que teníamos que acercar a los usuarios. Por eso esa fue un poco una de las preguntas, es decir, ¿qué tengo que acercar? Os he comentado y he hecho ese hincapié en que al final teníamos esa serie de diferentes flujos. Por una parte, todo lo que estaba más relacionado directamente con el servicio de anuncios y por otra parte, todo lo relacionado con contextualización, porque realmente no necesitábamos llevarnos todo completamente a todas las regiones. Podríamos haberlo hecho a lo bestia y cogerlo todo y replico todo y punto. Sin embargo, al final eso también es un poco un desperdicio de recursos, porque no vamos a necesitar realmente todos esos servicios, que son muchos, que además son pesados, que son temas de inteligencia artificial, que a veces necesitan tener GPUs por debajo para los procesos de entrenamiento. ¿Para qué quiero reservar todos esos recursos si realmente esto lo puedo tener aislado en otro clúster diferente porque no tiene esas necesidades? Entonces, por eso ya empezamos a tener diferentes clústeres de Kubernetes específicamente asociados a los roles o a los flujos de trabajo que van a ejecutarse en cada uno de ellos. Y alrededor, pues bueno, las demás aplicaciones. ¿Qué buscamos? Pues vamos a seleccionar qué dependencias tienen exclusivamente estos servicios. Había cosas que era impepinable que íbamos a necesitar sí o sí. Esos servicios necesitan una base de datos, por lo tanto vamos a tener que replicar sí o sí la información de nuestras Mongos. Porque además nosotros, la suerte también que tenemos por un lado, es que todos los flujos que están relacionados aquí nunca tienen que escribir directamente a la Mongo, porque la información que necesitan traspasar para que luego se persista muchas veces va por los mensajes simplemente. Entonces, al no necesitar hacer escrituras directamente, esta capa la solucionamos simplemente montando un replica set de Mongo, donde
las escrituras siempre se realizan en el clúster principal y los clústeres secundarios son siempre únicamente clúster de lectura. Redis. Redis era otra parte que resultaba relativamente sencilla porque no necesitamos intercambiar de ninguna manera la información. Como al final son cachés, podemos permitir que esta información realmente, la caché que tenga, sea una caché regional de la información que tenga aquí, pero no necesita intercambiar de ninguna manera información con las Redis de otras regiones. Así que no necesitamos comunicar de ninguna manera esas piezas, basta con que le levante un clúster exclusivo para ellos y funciona. El otro punto que queda es Kafka. En Kafka sí que tenemos algo más de lío, porque ahí sí que necesitamos pasar los mensajes y tenemos ciertas herramientas, como hablábamos antes, de Druid o de Spark, que van a utilizar todos esos mensajes pues, para sacar reportes, para poder mostrarle a la gente de negocio cómo está funcionando, qué está pasando y que ellos puedan tomar decisiones. Entonces, hay muchas herramientas que sí que necesitan esa información. Entonces, lo que decidimos montar aquí es que dentro de cada clúster tenemos un clúster independiente de Kafka, pero que están comunicados con una herramienta que se llama Mirror Maker. Mirror Maker de lo que se va a encargar es de coger todos los mensajes que se producen dentro de los clústeres o de los data centers secundarios y exportar esa información siempre al clúster central en el que lo vamos a procesar. Ahora ya empezábamos a tener todavía más piezas que gestionar. La primera infraestructura, montarla, pues bueno, fue un poco más sencillo, tenías que levantar máquinas todavía a mano, pero ahora ya, pues por cada clúster nuevo que montamos, necesitamos montar 3 mongos más en cada región. Necesitamos montar los NRedis que pueda necesitar cada una. Por eso decidimos ir un paso más y meter más capas que nos permitieran automatizar esas cosas. En este caso, lo que empezamos a meter fue Terraform para poder gestionar ese estado de lo que era ya la propia infraestructura. De esta manera, con la combinación de Ansible más Terraform, podemos automatizar ya toda la configuración al completo, incluyendo esa creación también del clúster de Kubernetes que antes hacíamos directamente un poco más a mano utilizando el CLI. Ya directamente con Terraform podemos configurar de golpe todo eso. En nuestro caso, pues simplemente como herramienta hemos decidido utilizar Terraform Cloud, porque bueno, evaluando de momento a día de hoy fue la que más nos encajaba, además era muy fácil meter y entonces con ella simplemente gestionamos el estado de nuestras aplicaciones de Terraform para poder compartirlo con todos los miembros del equipo. Y lo que hicimos fue generar una serie de módulos donde dentro de cada módulo encapsulamos toda esa información que va a ser genérica y compartida entre los diferentes data centers. Tenemos, pues, como comentaba, nuestro módulo de GKE, que ahora ya se va a encargar de la inicialización del clúster de Kubernetes, de las subredes que tenga que generar para que funcione ese clúster, de los node pools internos que llevaba. También tendremos pues, el clúster de Mongo y tendremos eso, su empaquetado en un módulo donde tendremos todo lo necesario para levantar un clúster nuevo, pero que en este caso ese clúster sea parte del mismo replica set que tenemos levantado en Europa. Para Kafka necesitábamos, en este caso, 2 módulos simplemente porque la versión de Kafka con la que nosotros trabajamos todavía necesita por detrás un clúster de Zookeeper. Entonces decidimos sacarlo también a un módulo independiente porque tenemos otras herramientas, en este caso de la parte de Druid, que de ahí no me he metido ya porque da para otra charla aparte, que también necesita un clúster de Zookeeper por debajo, entonces por eso decidimos sacarlo a 2 módulos independientes. Redis y esta última pieza que hemos hablado que necesitábamos para establecer esa comunicación de compartir los mensajes que se producen en los data centers secundarios de Kafka, poder hacerla llegar al data center principal usando Mirror Maker. Todo esto encapsulado, pues bueno, en simplemente los recursos necesarios. Esto era, pues bueno, por enseñar un poquito de código de nuestro Terraform. Y lo bueno es que simplemente definiendo ya estos ficheros somos capaces de generar un nuevo data center al completo, simplemente dándole los valores necesarios que tenemos parametrizados ya para los diferentes módulos, podemos de una manera mucho más sencilla poder levantar un nuevo data center. Y gracias a esto, pues bueno, pudimos seguir escalando, pero nos falta una pieza más.
Nosotros lo último que hemos visto antes es, vale, ahora tengo que redireccionar mi tráfico. ¿Cómo hago yo ahora para que el tráfico llegue al data center que tiene que llegar? Porque yo monto dos, pero yo lo que quiero es que el tráfico más cercano a Brasil llegue a este data center nuevo de Brasil, pero que el tráfico de España me siga llegando al data center de Europa. Nosotros en este caso, como usamos Google, pasamos a utilizar una herramienta que nos ofrece Google, que en este caso se llaman las flotas de GKE. Las flotas de Google Kubernetes Engine es una herramienta que lo que nos va a permitir es precisamente trabajar de una manera estándar con clústeres que comparten una serie de componentes y que nosotros queremos poder homogeneizar. Encaja muy bien con lo que nosotros queremos, porque nosotros precisamente lo que queremos es, oye, pues todos estos clústeres que yo tenga que montar de Kubernetes, que van a todos ellos ser parte de este servir publicidad, sin servir anuncios en tiempo real, quiero que realmente pues, tengan la misma configuración a nivel de permiso y quiero que el tráfico se distribuya entre ellos. Como parte de los elementos de trabajar con una flota, uno de los componentes que ofrece GKE es un componente custom que han generado ellos que se llama el multicluster ingress. El multicluster ingress, como se va a definir, es precisamente una pieza que actúa muy similar al ingress, pero a un nivel global entre diferentes clústeres. Lo que hacemos nosotros cuando definimos una flota es que vamos a definir un clúster que va a ser el clúster de configuración de toda la flota. En este clúster tendremos que definir dos recursos, que son un multicluster ingress, que va a ser equivalente al ingress que generábamos antes, pero para múltiples clusters, y un multicluster service, que también va a ser muy equivalente a los servicios normales que generábamos, pero que se va a encargar automáticamente este componente de replicarlo a los diferentes data centers secundarios que tengamos metidos dentro de nuestra flota. Aquí podemos ver simplemente cómo quería enseñaros un poco de cómo es el YAML del multicluster service, que si os fijáis, al final el template que utiliza es prácticamente un servicio, pero en este caso el tipo es multicluster service y nosotros únicamente lo tendremos que generar en ese clúster de configuración, que es el clúster principal de nuestra flota. Y para el multicluster ingress, más de lo mismo. Lo que tenemos al final es una configuración similar a lo que encontramos simplemente en los ingress, de tipo multicluster ingress, y va a ser GKE quien por debajo se encargue de hacer ese balanceo de carga. Además, cuando jugamos con las flotas, luego vamos a poder definirle una serie de reglas de cómo queremos que pueda ir direccionando cierta parte del tráfico. Podemos jugar, pero no tenemos por qué. De manera estándar ya es lo bueno, que simplemente una vez que trabajamos con estos componentes, Google es quien se va a encargar con estas piezas de hacer el enrutado al data center más cercano. Con esto, ya con estas herramientas en lugar, conseguimos abrir la región de Estados Unidos cuando nos lo pidieron en una semana. Además, no con un data center, sino como al final la región de Estados Unidos es tan grande, mucho más grande casi que Europa entero, decidimos abrir 3 data centers en Estados Unidos, uno East, otro West y otro Central. Y gracias a tener estas herramientas, pues fue todo el proceso mucho más sencillo y en una semana pudimos tenerlo. Pero todavía quedaba ahí, pues bueno, una cosilla de la que también hemos hablado antes, y es, vale, trabajamos con los YAML, y eso está muy bien para algunas cosas, porque lo que comentábamos, pues bueno, acaba siendo sencillo realmente trabajar. Sin embargo, cuando estás desplegando en un único clúster, vale, pues es fácil gestionarlo, yo tengo mi YAML y se ejecuta. Cuando tienes 2, ya empiezas a tener que duplicar una serie de cosas, pero cuando ya tienes 5, pues resulta que tienes el mismo service que se tiene que desplegar en 5 sitios diferentes, pero el service es igual. Sin embargo, el horizontal pod autoscaler que necesitas no es igual, porque la carga no se rige por los mismos mínimos y máximos en Estados Unidos que en Brasil, que en Europa. Entonces empiezas a necesitar cosas que copias, pero que a la vez necesitas customizar. Por eso,
Y esto es lo último que hemos estado metiendo últimamente y en lo que estamos desplegando esta misma semana. Decidimos que tenía sentido meternos ya de lleno en una aproximación más a GitOps y además dando más flexibilidad también con Kustomize para poder reutilizar una serie de plantillas. Bueno, no voy a comentar un poco lo que es Argo y Kustomize porque yo creo que posiblemente la mayoría sabréis lo que son estas herramientas. Lo único que sí que quería ya poder contar un poco más es cómo nosotros estamos aproximando esta integración. Una de las premisas que nosotros queríamos mantener es que los desarrolladores tengan la máxima flexibilidad posible para que no tengan una dependencia muy fuerte con nosotros. Por eso nosotros, en la aproximación que hemos decidido es tirar de un patrón que ofrece Argo, que es el App of Apps. Una aplicación de Argo lo que representa es el código de un repositorio a qué clúster va. Entonces tienes una aplicación donde va a controlar el estado que haya para ese repositorio de GitHub en ese clúster. Nosotros lo que vamos a querer es que cada aplicación vaya a múltiples clústeres. Por eso utilizamos otra herramienta que da, que son los application set, donde lo que vamos a hacer es que de manera genérica y de manera automática y transparente genere las aplicaciones que necesite para una matriz. Una matriz que se va a basar en base a un selector que nosotros pongamos a los clústeres y a que exista un path determinado en el repositorio de GitHub. Ahora vamos a verlo un poquito más adelante con un ejemplo. A ver. Una vez se den esas condiciones de que sabes en qué clúster quieres desplegar en base a ese label que ponemos y que encuentras y detectas el repositorio, lo que va a hacer es que va a utilizar un path en concreto y buscará dentro de este path la configuración que haya de manera específica para cada clúster para así aplicarla. Con un ejemplo que se ve todo más fácil. Si nosotros tenemos una aplicación del servicio X, los desarrolladores lo único que van ahora a tener que meter dentro de su propio repositorio será pues, el fichero de deployment, el de HPA, el service, el fichero de customization que se necesita para customize y luego ellos podrán definir diferentes overlays de manera que cada uno de estos va a estar relacionado con cada uno de los clústeres que nosotros tenemos. Si nosotros decidimos y ponemos simplemente en GitHub la etiqueta de que este servicio tiene que ir a los clústeres que nosotros, por ejemplo, hemos puesto de GitOps at Serving, automáticamente va a mirar qué clústeres tienen también la etiqueta en la configuración de Argo de GitOps at Serving y va a hacer ese match con cada una de estas configuraciones. Así ya ellos no tienen que andar replicando varias veces y además tienen mucho control en los equipos de desarrollo todavía sobre lo que se despliega. De manera que la dependencia con nosotros no sea tan fuerte. Nosotros vamos a ayudarles y vamos a controlar ciertas piezas, pero ellos, por ejemplo, no necesitan saber de Argo. Ellos lo único que van a tener que seguir gestionando, sí que tienen ahora que aprender un poco de Kustomize para saber cómo se gestionan esas plantillas, pero no van a tener que gestionar nada de aplicaciones de Argo por debajo. Y a partir de este directorio, que era el que poníamos, es el contenido que nuestro App of Apps está vigilando para decidir qué tiene que desplegar. Y nada, simplemente decir que al final gran parte del curro de todo esto que se está montando lo ha hecho sobre todo mi equipo, porque yo me fui 3 semanas de vacaciones a Grecia y volví el lunes, así que muchas gracias sobre todo a ellos, porque al final estas cosas es siempre un trabajo de equipo. Que lo bueno es que con todas estas herramientas confiamos en que ahora estamos más todavía en una posición fácil para ya terminar de dominar el mundo y no ser solo empresa líder en LATAM y en Europa, sino también expandirnos a cualquier otra región de una manera fácil. Y sobre todo también que espero haberos un poco ayudado, simplemente compartiendo con vosotros cuál ha sido nuestro camino y siempre también intentar que os planteéis y que penséis en todo momento, oye, estas herramientas están muy bien, suenan muy bien, pero también meten mucho trabajo.
El equipo sé que ha estado trabajando a destajo las 3 semanas que yo estaba en la playa, pero al final son muchas herramientas que tenemos que realmente plantearnos cuándo las necesitamos y cuándo no, que no solo porque suenen mainstream y porque todo el mundo diga, uy, ¿cómo mola esto?, pues también nos planteemos un poco si las necesitamos o si una solución más sencilla también nos va a resolver la papeleta. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Ahí tenéis mi email, mi Twitter y lo he dicho, cualquier cosa que necesitéis o que queráis podéis escribirme y... ahora en la comida, sin problema. Muchísimas gracias.